Ryan, listen, on an airplane that's been hijacked, if things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you and I'll really get there. Era una mañana común y los pasajeros se habían acomodado en sus asientos como cualquier otro vuelo normal. Todo parecía normal al principio, pero luego de unos minutos de estar en el aire, algo cambió. Se escuchó ruido, algunos se giraron para ver lo que estaba pasando y de repente escucharon gritos. Un grupo de hombres se había levantado, algunos tenían armas. La confusión se apoderó del avión, se sentía una descarga de adrenalina, la respiración se volvió pesada y rápida. American Airlines emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nitty, American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed. Flight 11? Yep. They can't get into the cockpit is what I'm hearing. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. Nadie sabía qué hacer, y en ese momento el miedo comenzó a invadir el ambiente. A todos se les dio la orden que se queden en sus asientos. El tiempo pasó lento, el sonido de los motores del avión era lo único constante, mientras todo lo demás se sentía fuera de control. Cada minuto parecía un siglo, se sentía una mezcla de impotencia y terror al mirar por la ventana y ver cómo el avión se dirigía hacia algo inimaginable. Cuando por la ventana se veía la ciudad acercándose, se sintió un nudo en el estómago. En ese instante comprendieron lo que estaba sucediendo. Sabía que no había vuelta atrás. El miedo y la desesperanza fueron abrumadores, pero al mismo tiempo, una extraña paz se apoderó de todo. I'm number 3 on flight 11. Okay, you're the flight attendant? Yes. And the cockpit is not answering their phone. Our number 1 got stabbed. Our first class galley flight attendant and our purser has been stabbed. And we can't get into the cockpit. The door won't open. Can anybody get up to the cockpit? I think the guys are up there. They might have found their way up there or something. Nobody can call the cockpit. We can't even get inside. Lamentablemente para ellos llegó su fin, pero este fue el comienzo, un antes y un después de 11S. Antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te suscribas, ya que veremos varios casos parecidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los días más impactantes y trágicos de la historia moderna, el 11 de septiembre del 2001. Este video es un repaso detallado de los eventos de ese día, explorando los ataques terroristas, quienes fueron los responsables, las víctimas que perdieron la vida y las profundas consecuencias globales que sugerieron. El vuelo 11 de American Airlines despegó de Boston a las 7:59 de la mañana del 11 de septiembre del 2001. En ese momento todo parecía normal, los pasajeros se acomodaban en sus asientos mientras el avión comenzaba a rodar por la pista. La tripulación, como siempre, realizaba sus procedimientos de rutina, las azafatas ofrecían las instrucciones de seguridad y los pasajeros intercambiaban últimas palabras con sus seres queridos, sin saber que esas serían las últimas palabras de toda su vida. A medida que el avión aceleraba por la pista, el sonido de los motores se intensificaba. Era una rutina familiar, algunos más nerviosos que otros, ya que para muchos era su primer vuelo. La vibración bajo los pies mientras el avión tomaba velocidad. Finalmente, el avión se levantó del suelo, ascendiendo suavemente hacia el cielo. El trayecto parecía tranquilo mientras el avión estabilizaba su vuelo en altitud de crucero. Mientras todo esto, algo en el profundo de la oscuridad estaba por surgir.
Nadie podría haber imaginado que este vuelo se convertiría en un símbolo de la tragedia que se avecina. Poco después del despegue, la situación en el vuelo 11 comenzó a cambiar drásticamente. A las 8:14 de la mañana, el avión se desvió de su curso planificado. Los secuestradores, que habían sido cuidadosamente seleccionados y entrenados por Al Qaeda, se levantó y tomó el control de la cabina. Armados con cuchillos y otros instrumentos, exigieron que la tripulación y los pasajeros se sometieran a sus órdenes. La atmósfera en el avión se volvió rápidamente tensa y caótica. Alarmados, comenzaron a comprender la gravedad de la situación. Los secuestradores habían tomado el control del avión con un solo objetivo claro: usarlo como un arma para llevar a cabo un ataque devastador. A pesar de los intentos desesperados de algunos pasajeros y miembros de la tripulación para resistir, la situación era completamente descontrolada y en algunos casos, los secuestradores, con un dominio absoluto sobre el avión, se preparaban para llevar a cabo su plan macabro. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 se estrelló contra la torre norte de World Trade Center en Nueva York. El avión cargado con combustible colisionó con una fuerza que provocó una explosión masiva. La colisión y la explosión resultantes destruyeron una parte significativa del edificio y crearon un incendio que rápidamente se propagó. Desde las primeras horas, las imágenes del desastre comenzaron a transmitirse por los medios de comunicación. La Torre Norte, una de las estructuras más emblemáticas de Manhattan, estaban envueltas en llamas y en humo. La escena era surrealista y aterradora. Dentro del edificio, los empleados y visitantes se enfrentaron a una lucha desesperada por sobrevivir, mientras el edificio colapsaba a su alrededor. Los aceros del rascacielos se debilitaban, poniendo en riesgo a todos adentro. Las llamadas de emergencia y los mensajes de pánico revelaron el caos y la desesperación que se vivió en el interior de las torres. La reacción inmediata al ataque fue de conmoción y horror en todo el mundo. Las imágenes de las Torres Gemelas en llamas se difundieron rápidamente por los medios de comunicación. La cobertura en medio mostró los primeros respondedores. Estos arriesgaban su vida para ayudar a las personas atrapadas y evacuar a los heridos en las calles de Nueva York. El caos reinaba mientras los ciudadanos intentaban comprender la magnitud de la tragedia. Las noticias se enfocaron en el colapso de la Torre Norte y la emergencia en curso, que el mundo entero observaba con incredulidad. Lamentablemente, este solo era el comienzo de la pérdida de las más de miles de personas. A las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 del United Airlines se estrelló contra la Torre Sur, intensificando aún más la devastación. Las noticias comenzaron a informar sobre el colapso de ambas torres. El impacto de los ataques se volvió aún más evidente. La magnitud del desastre era abrumadora y las autoridades comenzaron a responder con esfuerzos coordinados para rescatar y brindar asistencia. El presidente George Bush estaba en una escuela para niños cuando Estados Unidos fue declarada bajo ataque. Todo era un completo caos, pero desde los escombros resurgieron héroes que dieron sus vidas para salvar a otras. ¿De quiénes estamos hablando? El 11 de septiembre, los bomberos, policías y otros socorristas que respondieron al ataque desempeñaron un papel fundamental y heroico en los esfuerzos de rescate y evacuación, sacrificando sus vidas en muchos casos. Los bomberos del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York fueron los primeros en responder tras el impacto del vuelo del 11 en la Torre Norte a las 8:46 am. A pesar de que la situación era extremadamente peligrosa, cientos de bomberos ingresaron a las Torres Gemelas para ayudar en la evacuación de los ocupantes.
A medida que el humo y el fuego se extendían por las torres, los bomberos comenzaron a subir por las escaleras cargadas con equipos pesados, oxígeno, mangueras y otras herramientas. Estos se enfrentaron a temperaturas extremas, escaleras congestionadas y un colapso inminente. Su misión era llegar a los pisos superiores donde muchas personas estaban atrapadas y ayudar en la evacuación y atención de los heridos. Lamentablemente muchos de ellos quedaron atrapados por los escombros o el mismo humo les impedía respirar y terminaban asfixiados. Se conoció que 343 fue el número de bomberos que terminaron siendo víctimas fatales. Los incendios alimentados por el combustible de los aviones se extendieron rápidamente y alcanzaron temperatura de hasta 1000 grados Celsius, lo que hizo imposible sobrevivir en las áreas afectadas. El calor intenso debilitó la estructura de los edificios y causó que muchas personas se asfixiaran con el humo tóxico, incapaces de escapar debido a que las salidas y escaleras quedaron bloqueadas o destruidas. A medida que las estructuras de las torres se debilitaban por el fuego, los edificios colapsaron. Este colapso mató a miles de personas que estaban atrapadas dentro. Algunas personas atrapadas en los pisos superiores enfrentaron una decisión desesperada. El calor insoportable, el fuego y la falta de vía de escape llevaron a algunos a lanzarse por las ventanas desde alturas extremas, en un intento de evitar una muerte por el fuego o asfixia. Aunque es imposible saber qué pasaba por sus mentes, se presume que muchos consideraron esta opción como un deceso menos doloroso que permanecer en el edificio ardiendo. Los informes indican que las temperaturas extremas y la falta de aire respirable contribuyeron a este trágico desenlace. Personas que intentaban romper las ventanas para respirar se vieron enfrentadas a la desesperación y al no tener otra salida, decidieron saltar. Según testigos y videos, cientos de personas saltaron de las torres. Este atentado representó una de las tragedias más devastadoras, con alrededor de 2.977 víctimas mortales, muchas de las cuales fallecieron en condiciones extremadamente horribles y desesperantes. La investigación posterior reveló que los ataques del 11S fueron llevados a cabo por Al-Qaeda, una organización terrorista fundada por Osama Bin Laden. Al-Qaeda había estado planeando estos ataques durante años, utilizando aviones secuestrados con armas para causar la mayor destrucción posible. Los secuestradores, en su mayoría de origen saudí, recibieron entrenamiento extensivo y apoyo logístico de la red terrorista. El plan era orquestado con precisión para maximizar el impacto y el terror. La identificación de Al-Qaeda como la organización detrás de los ataques llevó a una serie de militares y políticas, incluyendo la invasión de Afganistán en octubre del 2001, con el objetivo de eliminar a Bin Laden y desmantelar la red terrorista. La magnitud del plan y la ejecución de los ataques muestran la complejidad y la peligrosidad del terrorismo internacional. Pero el ataque del 11 de septiembre tuvieron un impacto profundo y duradero en la política y seguridad global. En respuesta a los ataques, Estados Unidos lanzó la guerra contra el terror, que incluyó la invasión de Afganistán para eliminar a los talibanes y a Osama. Esta guerra tuvo repercusiones significativas en la policía internacional y en la seguridad nacional. Además, se implementaron nuevas políticas de seguridad, tanto en Estados Unidos como la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la introducción de medidas de seguridad. El 11 de septiembre del 2001 no solo fue un día de tragedia, sino también de heroísmo y resiliencia. Las víctimas, que eran en su mayoría personas comunes, perdieron la vida en un acto de terrorismo que alteró el curso de la historia. Los primeros respondedores, incluidos bomberos, policías y personal de emergencia, arriesgaron y perdieron sus vidas.
En todo el mundo se lanzó conmemoraciones para recordar a los héroes que ese mismo día resurgieron y ese mismo día se despidieron.